tardes a todos y a todas las que están viendo y acompañándonos en la señal en vivo de Expo Inclusión. Estoy muy contenta de poder estar en este panel y discutir sobre un tema tan importante como son las tecnologías en los procesos de inclusión para las personas con discapacidad. Y ahora finalmente en esta hora, en esta media hora en realidad, queremos discutir sobre cómo las tecnologías influyen en la inclusión, cómo estas derriban las barreras de la desigualdad y cómo también podemos darle oportunidad a las personas con discapacidad para participar en el mundo de la educación, en el mundo laboral, en la participación social y también laboral. Y para resolver todas estas dudas tenemos aquí un panel de expertos, a los cuales quiero agradecer también que nos acompañen. En primer lugar, nos acompaña desde el sur Cecilia Bastías, que es académica del Departamento de Trabajo Social en la Universidad de la Frontera. Bienvenida, Cecilia. También quiero darle la bienvenida a Jimena Luna. Ella es coordinadora de proyectos del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CDTI. Y también Rodrigo Cubillos, que es director de tecnologías en Teletón. Bienvenido, Rodrigo. Para partir la conversación, quería preguntarte a ti, Jimena, saber cuál es tu evaluación sobre cómo Chile ha desarrollado estrategias que vinculan la investigación académica con la inclusión laboral. ¿A Cecilia o a mí? A Cecilia, ¿verdad? Gracias. Si quieres podemos partir por acá. Sí, es que no sé si Cecilia nos estará ¿Me escuchando. está escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos, Cecilia. Ya, bueno, estaba dando las gracias. Primero tú me dices, María Alicia, si vamos bien. Gracias por la invitación, saludar a Jimena, Luna y a Rodrigo Cubillo. Muchas gracias por compartir este panel. Bueno, respecto de la pregunta que plantea sobre estas estrategias, cómo evaluamos las estrategias que vinculan la investigación académica con la inclusión laboral, bueno, debo decir en mi experiencia que las estrategias en realidad más bien es un inicio un poco a la inversa, ¿no? Las universidades, en este caso la academia, tiene entre sus funciones y deberes preocuparse de formular proyectos de investigación, en este caso investigación aplicada, ¿no? Que es lo que nosotros estamos haciendo en las universidades de la Frontera y Católica de Temuco, en un proyecto que me toca dirigir. Nosotros estamos, es deber, como digo, de los investigadores y de las investigadoras plantear, formular proyectos, y en esta oportunidad estamos formulando proyectos en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, proyectos que han sido, entiendo que únicos en el caso de los que ha financiado la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIDI, anteriormente CONICYT. Nosotros planteamos un proyecto, lo formulamos y lo ejecutamos entre el año 2019 2021 y ahora hemos postulado un segundo proyecto que también lo hemos adjudicado. Entonces, la verdad es que no responde a estrategias que el país tenga, sino más bien a la apertura que ha tenido, ¿cierto?, la agencia, en este caso, que financia este proyecto para evaluarlo positivamente, y eso también aprovecho de reconocerlo, evaluarlo positivamente y respaldar la investigación en investigación aplicada que se está desarrollando en estas universidades. Así que en ese sentido creo que es un tremendo avance que se apoye en proyectos de esta naturaleza que tienen una connotación social, que son de interés público, que vienen a responder a una necesidad país, ¿cierto? Y que también comprometen a la academia con estas problemáticas sociales, porque no es habitual que surjan este tipo de proyectos y también que se respalden tan significativamente como ha ocurrido con los nuestros. Así que estamos muy satisfechas y satisfechos del respaldo que hemos recibido. Creo que nos compromete, estamos respondiendo con todos nuestros esfuerzos y bueno, comentarles que primero formulamos un proyecto que se denominó Modelo Integrado Multidimensional para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en Chile, que terminó en mayo de este año, y ahora estamos en la misma línea desarrollando y validando un sistema integrado multidimensional para la inclusión laboral de personas con discapacidad, vale decir, dimos curso, ¿cierto?, al diseño de un modelo, una tecnología, y ahora vamos a ajustar, mejorar ese modelo,
el diseño de la tecnología y la vamos a validar en una escala real. En ese sentido, reitero el reconocimiento y apoyo que hemos recibido de parte de ANID y también de parte de las entidades asociadas, es la figura que se trabaja estos proyectos, las entidades asociadas, en este caso nosotros estamos trabajando con la Subsecretaría del Trabajo, a cuyo subsecretario escuché en la mañana, el director de la Bolsa Nacional de Empleo, la Bolsa Nacional de Empleo, CENSE, SOFOFA y organismos colaboradores, ¿cierto?, como internacionales, como es la OIS, que la acaba de mencionar Miguel Ángel Verdugo en su ponencia, y las empresas Martavid y además Cenavis. Así es que en eso estamos trabajando y en ese sentido reconocer este avance. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, y ahí le quiero dar la palabra a Jimena también, a ver si quiere complementar esta vinculación, ¿cierto?, de la investigación académica. Como escuchábamos a Cecilia, hay una apertura en el mundo, sobre todo en el mundo empresarial también, para incorporar estas tecnologías y poder dar así mayor acceso e inclusión a las personas con discapacidad. Cuéntame tú desde tu rol, Jimena, en CEDETI, ¿cómo lo ves? Bueno, primero que todo agradecer la invitación y este panel, participar con Rodrigo y con Cecilia, que la conozco de la UFRO precisamente, porque también yo estudié, soy alumni UFRO de Temuco y para mí Cecilia es como una mentora, entonces encantada de estar con ella aquí en este espacio. Bueno, refiriéndome a la pregunta principalmente, tiene que ver, la academia, nosotros trabajamos en CEDETI, que es el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de la Universidad Católica, y podemos reconocer, yo creo que dos espacios importantes que pueden vincular la academia con la inclusión laboral. Primero que todo, tiene que ver con la investigación, ¿cierto? Con la investigación, hacer un trabajo de investigación cualitativa, cuantitativa respecto a medir impacto, a medir diagnóstico, cuáles son las brechas existentes, ¿cierto? La investigación lo que viene a hacer es responder preguntas, y en el ámbito de la discapacidad y de la inclusión social y laboral, tiene que ver, por ejemplo, con la ENDIS que se hizo el año 2015, que hoy día se está aplicando una nueva, similar, una nueva encuesta nacional de discapacidad. Son insumos que permiten identificar brechas y cuánto hemos avanzado también con las políticas públicas que se han implementado. ¿Ya? La investigación tiene un amplio abanico donde es posible aplicar para inclusión laboral, desde por ejemplo, el comportamiento sociológico, ¿cierto? El cómo ha aumentado o disminuido la contratación de personas con discapacidad, pero también respecto a las tecnologías, de cómo, porque la discapacidad no solamente se da en un ámbito de ciencias sociales, por ejemplo, sino que se da también en los ámbitos de salud, se da también en las áreas de ingeniería, de cómo la tecnología a través de mecanismos de ingeniería, por ejemplo, incluso ingeniería informática, cuando hablamos de la accesibilidad de la información, nacen a partir de investigaciones, nacen a partir de estudios que se realizan, estudios donde participan personas con discapacidad, donde participan ciertos académicos y académicas interesados en las temáticas. Y desde otro punto de vista tiene que ver con la enseñanza en la academia, ¿ya? Muchas veces no se conversa mucho de este tema, sobre todo en las mallas curriculares de una serie de carreras. La mayoría, probablemente la mayoría de carreras del ámbito de la salud sí abordan parte de lo que es la inclusión social de personas con discapacidad, pero no así en otras áreas donde sí se podría generar de manera más transversal, como en el caso de la ingeniería, vuelvo a reiterarlo, como en el caso de otras carreras, la carrera de ingeniería informática, las carreras de ingeniería, por ejemplo, de procesos. Muchas veces no nos damos cuenta que es analizando procesos o mejorando los procesos, también se genera una inclusión laboral o una inclusión social. ¿Ya? Cuando uno, por ejemplo, en el ámbito más social, cuando uno va a comprar una entrada para un concierto, ¿ya? Que implica hacer un trámite adicional para poder comprar una entrada y no seguir la vía regular. Entonces, hay cosas que se pueden ir mejorando y que muchos profesionales no salen de la universidad sabiendo estas cosas o teniendo una noción. Ahí yo creo que hay una brecha importante y que desde la academia podemos aportar.
Súper interesante. Muchas gracias, Jimena. Y ahí, Rodrigo, ustedes desde Teletón también hacen un gran aporte tanto en investigación como en el desarrollo de tecnologías para la inclusión. Entonces, ya no desde el área académica, sino que desde tu experiencia, ¿cómo se relaciona esto? ¿Cómo se vincula con la inclusión laboral? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. También aquí un gusto estar con Jimena, con Cecilia, contigo. Y desde el punto de vista de la experiencia laboral, yo he tenido la fortuna de hacer un recorrido más bien completo. O sea, he estado como en la parte de intermediación laboral o de reintegro laborales cuando estuve trabajando en IST, después en Teletón, que ya llevo cerca de 18 años, y también he sido parte de la academia. Actualmente soy docente de la Universidad Católica, entonces he tenido como la suerte de estar como en los tres aspectos. Referido a Teletón, que es el lugar donde más me he desempeñado, nosotros tenemos la capacidad de poder recibir a muchas investigaciones, a muchos emprendedores que vienen a desarrollar sus tecnologías, ya sea en medio de un proyecto o en medio de sus investigaciones de tesis muchas veces. La mayoría son de posgrado, y yo creo que hay algo que coincido con Jimena, que probablemente que no es más bien un tema de ciencias de la salud que se aborda un poco más, siendo que la inclusión laboral es algo que se debe tomar desde muchas perspectivas, desde muchas áreas de la academia, desde las ciencias sociales, por supuesto, desde la arquitectura, desde la ingeniería, todos los que nombró Jimena. O sea, hay una serie de profesiones que se vinculan al desarrollo de estas tecnologías y tienen que ver más con un proceso de lo que se llama interdisciplina, que en el fondo es lo que se va formando, y en la mayoría de estas veces esto pasa en los posgrados o en la asignatura en que se van formando ya sea diplomas, magíster, y probablemente ahí es donde se debe hacer un poco más de hincapié para que estas tecnologías lleguen finalmente a un buen término en los lugares donde se prueban, que serían en este caso Teletón o otras instituciones similares. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora pasando a una segunda pregunta. Jimena, me gustaría empezar contigo. ¿Puedes comentarnos sobre investigación y desarrollo tecnológico para la inclusión de las personas con discapacidad? Sí, bueno, siguiendo la línea un poco de lo que comentaba antes, la investigación en tecnología tiene que ver mucho, el desarrollo de tecnología tiene que ver con lo que es basado en evidencia, ¿cierto? En investigación, y a lo mejor uno en investigación se imagina algo muy NASA, ¿cierto? Pero no es tan así. Podría ser siempre con la participación. Una de las recomendaciones que siempre hacemos es hacerlo con la participación de personas con discapacidad. Ya cuando hacemos un desarrollo tecnológico, están los conocimientos, ¿cierto?, de los investigadores, están las conclusiones, los hallazgos que uno hace, y a partir de estas problemáticas que uno encuentra, genera una solución, ¿ya? Y esas soluciones pueden ser efectivamente estos desarrollos tecnológicos, donde se levanta y se co-crea con las personas con discapacidad, quienes vivimos, ¿cierto?, esta experiencia principalmente en el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana, en cualquier ámbito social, dentro del mundo laboral, mientras estamos estudiando, ¿cierto? Y bueno, básicamente también tiene que ver con poder hacer esto de manera participativa, como ya había dicho, pero también colaborativa con diferentes entidades, ¿ya? Acá no se trata solamente de hacer una investigación, hacer un desarrollo, porque esto también tiene que llegar a las personas con discapacidad. Y ese llegar muchas veces se logra haciendo articulación con los servicios públicos, con las instituciones públicas en este caso, como por ejemplo lo que mencionaba anteriormente Cecilia, a través del apoyo de las instituciones públicas que aportan recursos para hacer investigación y desarrollo. Está ANID, está también Corfo, están algunos servicios públicos que se relacionan con discapacidad como Senadi, y a partir de ahí también ir articulando también con las entidades privadas, ¿cierto?, que muchas veces permiten la transferencia tecnológica, ¿ya? Y que esa transferencia permita llegar a la persona con discapacidad. Es importante medir también. Ya cuando tenemos un desarrollo tecnológico, es importante medir cuánto esto aporta también a
a la vida cotidiana o de las personas con discapacidad. En CEDETI, por ejemplo, hemos desarrollado algunas tecnologías, sobre todo digitales, ¿ya? Tecnologías que permiten, por ejemplo, a niños y niñas en situación de discapacidad en etapa escolar, poder aprender a través de aplicaciones tecnológicas a niños y niñas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual, como síndrome de Down, o también que permitan, en ese caso el ejemplo que estoy dando es el software llamado La Mesita, ya que está descargable dentro de nuestra página web y ahí es posible apreciar, cortar los manuales y todo para que lo puedan conocer quienes quieran acceder. También hay otras tecnologías, por ejemplo, para aprender lengua de señas, ya aprender la lectoescritura a través de la lengua de señas, como Sueñaletras, que es otra de las tecnologías que hemos desarrollado en CEDETI, que es una de las más antiguas también y que ha sido traducida a más de 10 idiomas, está disponible en muchos países, porque ustedes saben que la lengua de señas no es la misma en todos los lugares, va cambiando, por eso se realizan también estas adaptaciones. Todo eso implica desarrollo tecnológico en función, ¿cierto?, de las necesidades que tenemos las personas con discapacidad. Entonces, efectivamente, se pueden hacer muchas cosas en la materia. Hay un campo enorme en cuanto a inclusión social y donde se pueden aplicar el desarrollo de tecnología. Sí, súper interesante ahí, Jimena, y reforzarlo. Creo que ahí también revisando todas las aplicaciones que tiene CEDETI y efectivamente es transversal a todas las discapacidades. También hay algo con braille que tienen para los niños con discapacidad visual. Y también creo que es muy necesario, y también vinculándolo con la pregunta anterior, el desarrollo de la investigación en la etapa universitaria. ¿Ya? Es una etapa que es clave para la inclusión laboral el día de mañana. Así que creo que ese desarrollo también es súper importante poder ponerlo a disposición de adecuaciones o ajustes que tengan que hacerse en la universidad, no solamente para el desarrollo de más tecnología, sino que para personas con discapacidad puedan acceder sin problema a la educación superior y el día de mañana ser profesionales. ¿Ya? Ahí, Rodrigo, te doy la palabra también. Coméntanos también sobre la investigación y el desarrollo tecnológico que tienen ustedes en Teletón, sobre todo para llegar a regiones. Sí, nosotros tenemos áreas de tecnología o unidades de tecnología que se encuentran en cada uno de los institutos, que si bien entregan una atención asistencial directamente a los usuarios, va un poco más vinculado a lo que tú decías recién. O sea, tal vez cuando se llega a la inclusión laboral no es el comienzo de algo, sino que es casi el final de una carrera completa que nosotros tenemos la suerte de acompañar desde el inicio. En esta unidad de tecnología lo que se ha realizado es principalmente poner a disposición desde muy pequeños de los niños los recursos que nos regala la tecnología en cuanto a la accesibilidad digital. O sea, nosotros pensamos que muchos de los trabajos que actualmente se desarrollan, se desempeñan, no todos, pero muchos tienen que ver con el tema de la digitalización. Un trabajador o más o menos calificado tarde o temprano se va a enfrentar probablemente a alguna computadora y la primera barrera muchas veces puede ser el no poder acceder a ella. Entonces nosotros desde el punto de vista de los usuarios es lo que vemos derribando esas barreras, ya sea con trabajos de adaptaciones que son muy simples muchas veces y de bajo costo, hasta otras veces acompañándole y mostrando cuáles son estas tecnologías más avanzadas a los cuales ellos pudiesen acceder por diversos fondos, como el SENADI que mencionaron, y otros por municipales o empresas privadas, muchas veces también apoyan esto, agrupaciones familiares. Entonces es un camino que es largo, que se recorre primero con que las personas accedan a esto. En Teletón no se hace investigación propiamente tal, no por lo menos en esa área, sí en otras áreas que tienen que ver con cirugía o con ortopedia, pero en el área de tecnología es más bien un campo de prueba, muchas veces un campo de pilotaje y un campo de exploración para muchas de estas investigaciones, como decía Jimena, que no es la NASA, sino que es probar equipamiento nuevo y es probar también tecnologías que van apareciendo en el mercado y que la idea es que todos nuestros usuarios puedan acceder a ella de forma bien temprana
cosa que se vayan acostumbrando y la vayan a poder utilizar para que cuando ingresen a la universidad ya tengan los mecanismos para poder como tener interacción con ellas y luego cuando se enfrenten al campo laboral estén capacitados en esta línea. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Cecilia, para conectarnos contigo, ¿puedes contarnos tú también y cuál es tu opinión al respecto de lo que hemos escuchado tanto de Jimena como de Rodrigo? Sí, bueno, lo que a nosotros nos convoca es la investigación aplicada y voy a tomar algo que dijo Rodrigo, por allí habló de la interdisciplina, la multidisciplina también y también esta conexión con estos problemas sociales. Si bien es cierto, yo pertenezco al área social, ¿cierto? Estoy liderando este proyecto, pero en el proyecto actual tenemos 8 investigadores y evidentemente estamos allí trabajando multidisciplinariamente sobre el problema de inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile en el marco de la Ley 21.015. Tenemos, seguramente a lo mejor Jimena los conoce, investigadores y académicos del Departamento de Ciencias de la Computación, ingenieros civiles e informáticos, tenemos terapeutas ocupacionales, tenemos abogados, tenemos por supuesto metodólogos, y varios otros profesionales académicos, investigadores que contribuyen en este proyecto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que en el marco de la Ley de Inclusión Laboral, ¿cierto?, promulgada en Chile en el año 2018, nosotros diagnosticamos la necesidad de abordar este problema con este enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es contribuir a asistir en forma eficaz y eficiente en los sistemas de intermediación laboral a través del desarrollo de esta investigación, ¿cierto? Y este fuerte componente de investigación que digo, que se traduce en un modelo, y todo ese resultado de la investigación plasmarlo en una tecnología que se llama SWIS. La tecnología SWIS, Smart Work Inclusive System, ¿cierto? Es una tecnología cuya marca está en este momento inscrita en propiedad industrial y esa tecnología se va a disponibilizar a través de nuestra entidad asociada para transferirla, como decía Jimena, en parte de su intervención en este caso, a las políticas públicas. Por eso que nosotros trabajamos de la mano con entidades asociadas, tanto del sector público como del sector privado. Hoy en día, en la mañana, yo escuchaba al subsecretario hablar, ¿cierto?, de la Bolsa Nacional de Empleo, que es una plataforma, hay otras plataformas privadas, ¿cierto?, que están instaladas en Chile para hacer trabajar en este match entre oferta de empleo que disponibilizan las empresas y personas con discapacidad que buscan trabajo. Sin embargo, los resultados sabemos que no han sido los esperados. Entonces, nosotros desde la academia estamos intentando aportar, como digo, con el desarrollo de la investigación, pero también con el desarrollo de la tecnología. Yo estoy absolutamente convencida que la tecnología conectada con lo social, ¿cierto?, puede producir un punto de inflexión importante para mejorar estos procesos. Estoy absolutamente convencida de aquello y por esa razón dirijo estos 2 proyectos y por eso también hemos tenido, yo creo que, el financiamiento de parte de ANID. Este modelo, esta plataforma, más bien el SWIS, se desarrolló y a nivel de prototipo. En los estándares de la ANID, eso se llama un nivel de madurez tecnológica, se mide en TRL, de acuerdo a los estándares de ANID. Bueno, la Jimena es ingeniero, no sé, Rodrigo, me van a entender de lo que estoy hablando. Logramos un nivel de madurez tecnológica, un nivel 3, y ahora nos propusimos avanzar en un nivel de madurez tecnológica mucho más importante, digamos, y validado a una escala real, de tal manera que esa tecnología quede lo mejor posible para ya sea anexarla a la Bolsa Nacional de Empleo a través de nuestra entidad asociada. Hoy día escuchaba, como digo, que la Bolsa Nacional de Empleo está trabajando con una empresa brasileña que se llama Calité y va más o menos en la misma línea, nosotros lo sabíamos, y por lo tanto la próxima semana, su siguiente, vamos a Santiago, vamos a tener reuniones con varias de nuestros socios estratégicos para ir viendo los caminos
de desarrollo de esta tecnología, el mejoramiento de la misma, la validación de la misma, ¿cierto? Y posteriormente la transferencia. Como decía Jimena, la transferencia tecnológica es un desafío también importante cuando se trata de proyectos de investigación aplicada, ¿cierto? En la universidad habitualmente se hace más investigación pura o básica. Nosotros estamos apostando por lo aplicado y en el fondo lo que queremos hacer es contribuir a solucionar los problemas, en este caso que Chile tiene en materia de inclusión laboral, para que se produzca de la manera más rápida posible el calce entre personas con discapacidad que buscan trabajo y ofertas laborales. No a través solamente de mediciones de parámetros tradicionales, como pueden ser los antecedentes que están en un currículum vitae, sino que nosotros estamos proponiendo una medición mucho más fina en términos de habilidades y capacidades que las personas con discapacidad que buscan trabajo tienen, desde el punto de vista psicosocial, sociofamiliar y también desde el punto de vista funcional. Y también nuestro sistema incorpora, ¿cierto?, un análisis de puesto de trabajo, vale decir, si la empresa ofrece un puesto de trabajo, nosotros queremos ir con nuestros instrumentos, ¿cierto?, a medir ese puesto de trabajo a través de un instrumento especializado y también poder proporcionar a la empresa, a la institución que ofrezca ese puesto de trabajo, cuáles son, ¿cierto?, los requerimientos que habría en términos de necesidades de ajuste de ese puesto de trabajo conforme a la funcionalidad que la persona con discapacidad tiene. Entonces es una medición mucho más fina, mucho más, que nos ha llevado muchísimo tiempo de trabajo, porque por eso tenemos que tener, como digo, una mirada multidisciplinaria, porque son varios especialistas los que convergen en la construcción de este modelo y el modelo luego se incorpora a una plataforma tecnológica y la plataforma tiene que automatizar el proceso. Y esa automatización, claro, se ve bastante sencilla, ¿cierto? Pero dentro de aquello, bueno, hay una serie de algoritmos, ¿cierto? Sistemas de filtro para producir una recomendación. En el caso de nuestro sistema, nos produce una recomendación de una persona frente a un puesto de trabajo. Lo que nuestro sistema hace, nuestra plataforma hace, es, como digo, asistir el proceso y va haciendo una selección de todas las personas con discapacidad que eventualmente podrían calzar en un determinado puesto de trabajo, pero quien toma la decisión es la empresa o la institución. Nosotros no seleccionamos una persona ni una terna, sino que listamos, ¿cierto?, aquellos que eventualmente tienen todas estas habilidades y capacidades para un determinado puesto de trabajo sobre la base de una serie de parámetros y de una serie de instrumentos, ¿cierto?, que son bastante complejos, pero que en la práctica tenemos que también hacerlos simples, porque no vamos a sobrevaluar a las personas ni tampoco a los puestos de trabajo. Entonces, es un desafío desde el punto de vista de la investigación aplicada muy, muy grande, muy importante para nosotros. Tenemos que estar en contacto permanente con nuestra entidad social y también con los actores internacionales. Estamos trabajando con expertos internacionales que saben mucho más que nosotros de este tema y con organismos internacionales que nos están asesorando. Así que en eso estamos. Yo estoy absolutamente convencida de que las tecnologías conectadas con los problemas sociales pueden mejorar la vida de las personas y eso es nuestro propósito. Muchas gracias, Cecilia, totalmente de acuerdo. Miren, y en honor al tiempo, ya tenemos la última pregunta, así que para que seamos como concretos en la respuesta. Rodrigo, ¿cuáles son las áreas en las que Chile debería trabajar para ser un país inclusivo y accesible? Mira, pueden sonar palabras comunes, pero siempre uno parte de todas. Sí. Hay que partir de la empatía, como siempre, porque, claro, hay que integrar a las familias y a los usuarios dentro de los equipos de desarrollo muchas veces, tener como la visión de esas necesidades, que sean necesidades sentidas y que tengan un propósito en el fondo como del desarrollo en estas tecnologías, porque las tecnologías pueden ser súper amplias, van desde, como decía yo, un teclado adaptado, un mouse adaptado, hasta la inteligencia artificial que probablemente tiene la plataforma que está desarrollando ahí en la UFRO y en la Universidad Católica de Temuco. Entonces, todo esto es tremendamente valioso cuando se centran en las necesidades precisas del usuario y se ponen a su disposición. En este caso, haciendo el match con la empresa y el usuario,
en nuestro caso, como Teletón, participando desde la rehabilitación para la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Así que yo creo que, partiendo por la empatía, partiendo por el tema de la vinculación de las familias y de las personas, en entrevista, en focus group, en equipo, en participación, por supuesto después la prueba y un seguimiento, porque no basta con dejar esa tecnología ahí, sino que también se requiere de las mediciones, como decía Jimena, y también de las posibilidades de ir mejorando los productos cada vez más de acuerdo a estos resultados. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Cecilia, ¿cuál sería entonces para ti las áreas en que Chile debe trabajar para ser un país más inclusivo? Bueno, hay varias, pero me voy a referir solamente a dos y las voy a enumerar nada más. La educación creo que es vital. Nosotros creo que tenemos que convencernos de que la diversidad forma parte de nuestras vidas. Todos y todas somos diversos y las instituciones y los organismos, las empresas, todos somos diversos y creo que hay que educarnos en eso. La educación creo que es vital. Y también la educación tradicional, ¿cierto? Creo que eso es muy importante también que se vaya educando, incorporando al sistema educacional a más personas con discapacidad. Y lo otro, respecto de lo que nos convoca, que es la inclusión laboral, yo creo que hay que valorar el talento. Aquí está Jimena, digamos, una talentosa estudiante de la UFRO. Yo creo que cuando uno genuinamente valora el talento y no ve la discapacidad, digamos, es lo que hay que rescatar. La inclusión, una cultura inclusiva creo que tiene que ponerse siempre en eso, valorar el talento. Súper, gracias Cecilia. ¿Y tú, Jimena, en qué áreas? Bueno, coincido con Cecilia respecto a que la educación yo creo que es uno de los pilares para generar una cultura más inclusiva, donde se valore la diversidad, donde desde chicos veamos la diferencia como algo positivo, ¿ya? Y por otra parte también tiene que ver mucho con la disponibilidad de la accesibilidad a la información, ¿ya? Hoy día estamos en un mundo globalizado, con acceso a internet prácticamente muy amplio, ya prácticamente todas las personas tenemos acceso a internet, pero sin embargo hay una brecha importante para personas que tienen algún tipo de discapacidad sensorial. Entonces yo creo que ahí también es un llamado, pero también un desafío a que cuando comuniquemos de manera accesible, porque yo creo que las comunicaciones crean realidad y por lo tanto eso también crea la connotación que tiene la discapacidad como algo positivo, como algo negativo. O sea, tenemos que transitar a eliminar también esa connotación negativa respecto a la discapacidad y avanzar socialmente y con justicia social, porque somos un grupo que ha estado históricamente relegado y de eso se trata básicamente, de poder avanzar en los tiempos en que estamos, con la tecnología y los avances que hoy día tenemos como sociedad. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Bueno, yo también antes de despedirnos me quedo con algunas frases, me quedo con la empatía, me quedo con trabajar en la educación, en la cultura inclusiva, me quedo con, como decía Cecilia, con mirar el talento y no la discapacidad. Y también me quedo con el trabajo intersectorial, ¿ya? La investigación y el desarrollo tecnológico está a disposición de la educación, está a disposición de la toma de decisiones en las políticas públicas y también está a disposición de las empresas. Entonces, yo creo que este trabajo entre todas las áreas, considerando también a las personas con discapacidad en esa toma de decisiones o en ese diseño, es clave para que el país finalmente sea un poco más inclusivo. Así que me despido, le agradezco a estos panelistas, le agradezco también a Expo Inclusión por la invitación a moderar este panel y a participar de esta quinta versión. Yo ahora los dejo invitados, las actividades siguen hasta el 7 de octubre y los dejo invitados ahora al siguiente panel con Javier Ursúa. Él es especialista en gestión de proyectos de accesibilidad y también pertenece a la Corporación de Ciudad Accesible. Y estarán moderando el bloque sobre accesibilidad en el marco de la diversidad y los nuevos tiempos. Que tengan buena tarde.